A ver, si pensamos en un molino de viento, casi siempre nos imaginamos lo mismo, ¿verdad? El típico molino de torre. Pero, ¿y si existiera un diseño completamente distinto? Una auténtica maravilla de la ingeniería popular que ha pasado, bueno, casi de puntillas por la historia. Pues hoy vamos a meternos de lleno en una de estas joyas ocultas de las Islas Canarias. Pues esa es precisamente la pregunta del millón. Vamos a centrarnos en el molino conocido como Sistema Romero, una construcción que es muchísimo más de lo que aparenta. Preparaos porque vamos a descubrir juntos su historia, sus secretos y su ingenio. Bien, para entender la situación, miremos esto. En Canarias, algunos tipos de molinos, como los tipo torre, están protegidos, son bien de interés cultural. Pero aquí viene lo curioso. A la derecha vemos el sistema Romero, que a pesar de ser una pasada de ingenio, no tiene ese reconocimiento. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué demonios lo hace tan especial y por qué parece que se nos ha olvidado? Su historia arranca en Gáldar, en Gran Canaria, a caballo entre el siglo XIX y el XX. Fue allí donde un carpintero, Manuel Romero, y sus hijos se sacaron de la manga este modelo. Y ojo, no hablamos de ingenieros con título universitario, ¿eh? Eran artesanos, gente con un conocimiento práctico brutal, de los que sentían la madera y entendían el viento. Y con ese saber hacer, crearon algo verdaderamente único. Para captar toda su genialidad, no queda otra que desmontarlo pieza por pieza, como si fuera un mecano. Así que vamos a analizar su estructura, desde los cimientos hasta la punta de las aspas, porque cada parte nos cuenta algo sobre las decisiones inteligentes que tomaron sus creadores. Empezamos por abajo, por la base. El edificio en sí es bastante modesto, una construcción rectangular con materiales de la zona. Pero que no nos engañe su sencillez. Su función es clave. Es el búnker que protege toda la maquinaria de molienda y donde el molinero hacía su trabajo día a día. Pura funcionalidad, sin adornos. Y ahora llegamos al corazón de la máquina, la torre. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. No es la típica torre de piedra fija, no. Es una estructura cuadrada, de madera, que atraviesa el techo y conecta el exterior con el interior. Es, literalmente, el eje sobre el que gira toda la magia de este sistema. Y claro, ¿qué sería de un molino sin su rotor? Su única misión, transformar la fuerza invisible del viento en movimiento puro y duro. Con esas 6 pedazos de aspas, el molinero podía jugar con las velas de lona, desplegándolas o recogiéndolas, como un marinero en su barco, vamos. Así se adaptaba todo, desde una brisilla suave hasta un viento de los que imponen. Un ajuste manual y constante. Bien, pues llegamos al punto clave, a la auténtica genialidad del sistema Romero. No se trata solo de cómo captura el viento, sino de cómo va a buscarlo. Esta es la característica que lo convierte en una pieza de ingeniería absolutamente brillante y diferente a las demás. Fijaos bien en cómo funciona esto porque es increíblemente sencillo y eficaz. En un molino normal, la torre no se mueve. Pero aquí se mueve todo. El molinero salía, miraba de dónde venía el viento y con una especie de timón giraba la estructura superior de madera al completo, toda la torre con sus aspas. La ponía mirando de frente al viento, una solución manual, sí, pero tremendamente efectiva. Y de hecho esta cita de La Fuente lo clava. Parece que la inspiración vino de los aeromotores americanos, adaptando esa idea de una estructura que se autoorienta. Los Romero no es que inventaran la pólvora, pero le dieron una vuelta de tuerca magistral para adaptarla a los materiales y las necesidades de Canarias. Pero esperad, que el ingenio no se queda solo en la mecánica. Hay una belleza escondida en su diseño, una armonía matemática que muy probablemente sus creadores aplicaron de forma intuitiva. Es el resultado de la experiencia, de la tradición de los artesanos que saben cuando algo se ve bien. Los estudios que se han hecho de su estructura desvelan que sigue principios de composición clásicos, como la regla de los tercios o la mismísima sección áurea. Son proporciones que, sin que sepamos muy bien por qué, nuestro cerebro interpreta como equilibradas, como bellas. Las mismas que usaban los artistas del Renacimiento. Ahí es nada. Y es que los números no engañan, ¿eh? Las relaciones entre las diferentes partes del molino no son para nada aleatorias. La altura de la torre, el tamaño del rotor, todo sigue una lógica visual que crea un conjunto armónico. Es la prueba de que muchas veces la buena ingeniería es también bella. Ahí lo tenemos, el número áureo, el número de oro, esa proporción matemática que encontramos en todas partes, desde las conchas de los caracoles hasta en las galaxias. Pues resulta que también está codificada en la estructura de este humilde, pero genial molino canario, una conexión alucinante. Hasta ahora hemos hablado de la máquina, de sus piezas, de sus proporciones, pero una máquina sin un propósito, al final es solo un montón de hierros y maderas. El verdadero corazón de este molino latía para producir algo absolutamente esencial para la vida en las islas. Y ese algo es el gofio,
Pero cuidado, no hablamos de una harina cualquiera. El gofio es un pilar de la gastronomía y de la cultura canaria, un alimento ancestral que ha dado de comer a generaciones. Todo este complejo engranaje de madera y piedra tenía un único y vital objetivo: moler el grano tostado para hacer gofio. Y aquí podemos ver cómo ocurría la magia. El movimiento del viento se transforma en un giro potente y constante. Esa fuerza se transmite a las enormes y pesadas piedras de molino. El grano cae entre ellas, es triturado por la fricción y se convierte en el alimento que llegaría a todas las casas. El molino era el corazón del pueblo. Y esto nos lleva inevitablemente de vuelta al principio de la historia, y a su parte más agridulce, porque a pesar de su ingenio, de su belleza y de su importancia, el futuro de estos molinos es muy, muy incierto. Su existencia, ahora mismo, pende de un hilo. Las razones, por desgracia, nos suenan a todos. La falta de un registro oficial que los proteja, el desinterés general, la propia fragilidad de la madera con el paso de los años y sobre todo que el mundo para el que fueron creados ya no existe. Sin un propósito, estas máquinas caen en el olvido y al final en la ruina. Y con esto cerramos, pero dejamos una reflexión en el aire. El molino Sistema Romero es un ejemplo perfecto de cómo el ingenio y la historia pueden estar escondidos a plena vista. Nos obliga a preguntarnos qué otras maravillas estamos pasando por alto en nuestro propio entorno y qué podemos hacer para redescubrirlas antes de que sea demasiado tarde.